Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde vamos a hablar de toda aquella parte un poco más física de la práctica, de posturas, de ejercicios, de transiciones de la práctica física del yoga. Hoy vamos a tener una entrevista muy chula, hoy vamos a tener una invitada especial que nos va a contar un caso concreto que pudo abordar y que realmente es muy interesante por sí mismo y es muy interesante el proceso por el cual ha llegado a entender cuál era la solución al final. Así que bueno, para no dar demasiadas pistas y que lo cuente ella, os doy paso con Noemí. Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bien, muy bien. Cuéntanos un poquito quién eres y cuéntanos un poquito cuál era el planteamiento del caso, qué situación estabas. Bueno, pues yo me llamo Noemí, soy una chica normal. Em, y nada, comencé con el yoga por problemas de espalda a la hora de, de mi trabajo, porque era masajista y hacía estética también. Posturas, por malas posturas, comencé con dolores de espalda y tal, y luego ya tuve dos accidentes de tráfico que me vinieron por detrás. Y nada, y ahí me metí un poco más de lleno con el yoga. Así que empezaste por necesidad, como tantas personas. Sí, Ok, totalmente. eres alumna de la EBI, ya pasaste por tu edición, has conseguido ya certificarte y todo. Y me gustaría hacerte unas preguntas sobre esto, porque evidentemente el caso lo desarrollaste como caso de estudio, caso final de la especialización de biomecánica. Y me gustaría saber de ti misma cuál era la situación que tenías antes de entrar en la EBI y qué es lo que te llevó a entrar en la EBI para meterte en un mundo como este que requiere estudio, que requiere tiempo, que requiere cierta dedicación y no todo el mundo a lo mejor le llama tanto la atención. ¿Por qué es lo que te llamó la atención a ti? Y bueno, ¿cómo lo sentías en ese momento antes de entrar? Bueno, pues yo antes de entrar hice, bueno, como os he dicho, y hacía clases de yoga y luego me saqué el título como profesora de yoga y todo parecía que funcionaba, todo, no, parecía no, todo funcionaba, todo iba bien, me iba bien. Hasta que sentía que faltaba algo, luego empecé a tener, me dolía alguna parte del cuerpo y como que no entendía muy bien el por qué sucedían este tipo de cosas y, y quería entender, prácticamente lo que quería era entender que por qué yo tengo que hacer una postura y me duele y bueno, ya está, duele porque es normal, no. Quería saber por qué, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Y nada, entonces os encontré y fue ahí cuando me apunté a la EBI, la especialización, y porque quería entender. Y la verdad es que, bueno, pues ahí empecé a entender por qué tengo que hacer ciertas posturas, si tengo que mantenerlas un poco como se dicen en las fotos, ¿no? Porque tú las ves en las fotos y Ujú. dices, tiene que ser esta la postura. Y dices, bueno, yo hacía esa postura y me sentaba mal, entonces con la EBI dije, vale, o sea que puedes también bajar, por ejemplo, el brazo en Trikonasana y me hago menos daño en cuello y bueno, por eso. Y ahora, ¿cuál es tu situación? O sea, ¿has conseguido entender mejor todo esto? ¿Has conseguido disipar esas dudas? ¿En qué situación te encuentras? Pues me encuentro en una situación en la que ya puedo hacer, eh, puedo hacer mi práctica más segura. Me encuentro en una situación en la que entiendo y siento el movimiento cuando lo hago. Sé qué músculos estoy ahí, activando y no, estoy trabajando. eh, no sé. Me Ok, siento. pues has conseguido entonces solucionar esa situación, has conseguido Sí, entender mejor lo que no te consideras entender, entiendes por qué haces lo que estás haciendo, sientes de verdad que puedes, a lo mejor en tus clases que eres profe, transmitir esto a tus alumnos, ¿lo has notado? totalmente. O sea, antes de hacer la EBI ya daba las clases
y notaba, bueno, pues notaba que iba diciendo un poquito pues lo que sabía. O sea, yo siempre vas a ayudar, intentas hacer lo que sabes y lo mejor que puedes y tal, pero sí que es cierto que hay no que me duele aquí, hay no que me duele allá, entonces, bueno, pues intentabas, bueno, pues no hagas esto, no hagas lo otro, pero sí que es cierto que llegaba un punto que decías, jolín, les dicen que no lo haga, pero no entiendo por qué no, o cómo tiene que hacerlo. Mm. Entonces, al ir haciendo, o sea, es decir, no al finalizar, al ir aprendiendo con la EBI, podía corregir, podía darles consejos de posición al pie de esta forma, simplemente con un toque de movimiento, ¿no? De haz esto y tal, y de repente notaban alivios y era como, ostras, te sientes tan segura, sabes que lo estás haciendo bien, y ya empiezas, ves por dentro de las personas, que eso también, como en la ABI te enseñas por dentro y tal, ya como que te lo imaginas, ¿no? El músculo cómo lo está haciendo, los tendones, empiezas a imaginarte ahí la fascia, cómo está haciendo, y ya te da más seguridad y, y notan que, por ejemplo, eso que me decían de, no, es que ya me duele aquí tal, ya no, o sea, ya es como que salen mucho más, tú estás más segura y también te notas más segura porque ves que los alumnos salen como más satisfechos, ¿no? No sé cómo explicarlo, como más, también seguros, yo creo que lo transmites y ellos lo sienten también, que eso está genial, que tú lo ves que ellos lo sienten y dices tú, ole, ya está bien, ¿sabes? Lo he hecho bien. Qué guay. O sea, al final la biomecánica es importante entonces para esto de Súper, dar clases, ¿no? súper, muy importante. Sí, Si sí. tuvieses que quedarte con algo, con una sola cosa de la EBI, ¿con qué te quedarías? Me quedaría con el tema de las fascias. O sea, a mí, como decíamos en el curso, las fascias son fascinantes. Es verdad que es que es todo. O sea, es como solucionas muchísimas cosas con la fascia, muchas. Sí que es verdad que luego lo compaginas con todo, todo tiene un porqué y todo tienes unas puntitas, ¿no? Del porqué, ¿no? Pero las fascias son la clave para mí sí. La clave de casi todo. O sea, es que, como dijiste, ¿no? El esqueleto fascial, al final es como el esqueleto del hueso, todo el mundo lo conocemos, pero el fascial lo dejamos un poquito a un lado y es súper, para mí, súper importante. De hecho, fue lo que a mí me solucionó mi problema de la media espalda. O sea, las fascias son fascinantes. Entonces, esto te ayudó a abordar el caso que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, En totalmente. concreto. Vale, pues cuéntanos un poquito, ¿cuál era la situación? ¿Cuál es el caso? ¿El caso era sobre ti? ¿Era sobre algún alumno tuyo? Y cuéntanos un poco el contexto, ¿en dónde estamos? ¿En qué punto estamos? Vale, el caso fue sobre mí porque la verdad es que me puse un poco reto, porque si igual haces con otra persona te es como más fácil, lo ves y tal, pero a ti misma suele ser más crítica. Entonces, nada, lo hice sobre mí y yo llevaba un tiempillo largo con un dolor en la media espalda. Entonces, cada vez que hacía yoga en posturas de ¿Cuánto embudo, tiempo? ¿Cuánto tiempo era ese tiempo largo? ¿sabes lo que pasa? Que lo tuve hace tiempo, o sea, cuando tuve los accidentes y tal, lo tuve, Ujú. y como que se me suavizó a las prácticas de yoga y me suavizó un poco. Y el tiempo luego te podría decir que un año tranquilamente o ¿Y más o te menos. volvió? Sí, sí, exacto. Me volvió al hacer la práctica, al hacer el curso de yoga, como también es cierto que te metes mucha caña al hacer, practicar, practicas mucho, más de lo Ya que te es. formaste como profe, dices. Eso es, cuando hice la Y formación, llevas un año como con molestias en la espalda media, ¿no? media Con espalda, exacto. Vale, O vale, sea, vale. y sobre todo cuando hacía el saludo al sol, el básico, o sea, es decir, que a mí me gusta mucho y no entendía, y decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? O sea, es que me dejaba sin respiración, o sea, era un gato Mm. vaca, un gato vaca simplemente que tú dices, sencillo, ¿no? Esto va, lo hace sencillo, que va, luego me levantaba y era como, no podían hablar. Entonces, me volvió muy potente ese dolor. Así Y que era sí, un dolor en la zona de la media espalda, para que nos hagamos una idea, más concreta, pero, ¿qué tipo de dolor? ¿Era un dolor permanente, solo cuando hacías, saludos al sol o en situaciones concretas? ¿O cómo te era limitaba como, mucho? ¿Podías seguir haciendo cosas? ¿Cómo era esto? sí, era un dolor sordo, yo le llamo un dolor sordo, no sé si sabe más o menos lo que es como un dolor sordo que se te queda continuo ahí y está un dolor puesto, ahí está. Eso en mi vida cotidiana. Tenía el dolorcillo ahí, tanto me tumbaba a la cama, levantaba de la cama,
me ponía boca abajo sobre todo y me levantaba, claro, luego entendí, cuando haces empuje con las manos, me daba. Y luego ya cuando hacía la práctica era cuando ahí ya me dejaba sin respiración literal. O sea, era que me venía como de media espalda, ¡pum! Se me ponía como en mitad, en el Mm. estómago, diafragma y ¡fa! Me quedaba ahí, me quedaba sin respiración. Pero más fuerte cuando hacía las prácticas, sí es verdad. Y lo que voy a decir es que sí que es cierto que también el comienzo del IVI, claro, estás empezando. Sí que es cierto que ahí te emocionas y empezaba a practicar y yo seguía ahí, yo lo mío. Y también me daba, evidentemente. O sea, si yo no había solucionado, no había hecho, yo seguía haciendo lo mismo, la verdad. Es que al final intentaba cambiar, sí que es cierto que si me movía un poco notaba mejorías y tal. Y, Ya vas claro, probando a poquito, claro, te faltan todavía los pasos siguientes. eso, eso es. Entonces era como, va, venga, ya lo tengo solucionado. Que va, volví a hacer un simple salto al sol o un gato vaca y ya de zasca. Y decía, joder, no puede ser, que estoy El haciendo mal. martillo no tenía mango. Eso es. Vale, ¿y cuál es la situación ahora? Antes de entrar en detalle, que nos expliques cómo conseguiste abordarlo, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Lo has eliminado del todo o Sí, cómo sí. estás? No, ese dolor en media espalda, fenomenal. Ahora estoy con otros dolores, porque al final la práctica siempre al final, si tienes una cosa, tienes otra. O sea, bueno, a mí siempre como que tengo que andar muy concentrada y tal, y sí que es cierto que ahora tengo otras. O sea, al final está guay porque voy haciéndome casos ahora de una cosa, luego de otra, o sea, como retos personales. Y me van funcionando muy bien. Y ahora lo que es de la media espalda, fenomenal, fenomenal. O sea, No, lo no, solucionaste, podemos decir, por completo. sí, 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 Qué sí, sí. guay, me Sí, alegro. sí. Genial. Pues cuéntanos un poco. Estás en una situación que tienes un dolor permanente durante un año, cuando practicas te duele más, no terminas de entender muy bien por qué, y ya con las herramientas de la EBI empiezas a plantearte solucionar esto. ¿Qué es lo que haces en concreto? Cuéntanos cómo solucionaste el caso. Pues según íbamos haciendo la EBI, hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho, es cuando estábamos con los músculos del psoas, que se insertan en las lumbares, y dije, ostras, claro que bueno, entonces yo la parte frontal la tengo que estirar, entonces dije, ya está, yo me palpé y dije, date, ahí lo tengo, justo en la L1, L2, digo, lo tengo que tener ahí. Entonces, como eso me llamó tanto la atención, la verdad, que se insertara, o sea, que de adelante del cuerpo va atrás, dije, hola, esto es genial. Entonces empecé el caso lo empecé así, lo empecé diciendo, ya está, lo tengo en las lumbares, esto es de aquí, porque además también es cierto que me palpaba y tal, y entonces empecé a hacer la luna creciente solo, la verdad es que solo hacía luna creciente, manteniendo cada vez progresivo, sí, mantenía progresivamente, depende cómo estuviese el día también, y durante 4 o 5 días estuve solamente con esa postura media horita. O sea, hacia un lado, hacia otro, dependiendo un poco. También la rodilla me ponía algo para que no me doliese. Quería ir a lumbar. Y luego ya fui, cuando noté mejoría. La verdad es que noté mejoría y decía, anda, mira, pues estoy notando mejoría. Claro, solamente hacía la luna creciente, no hacía nada de empuje. Y, y entonces dije, bueno, pues parece que va bien, ¿no? Esto va funcionando y tal. Entonces ya, pues dije, bueno, pues ¿Durante ese tiempo no hacías otra práctica diferente, o sea, complementaria ni nada? Solamente hacías esto. estos 4 días solamente hacía la luna Vale, creciente. vale. Entonces ahí fue donde yo a mí misma me engañé porque yo dije, ostras, mira que estoy notando, ya está, lo tengo, ¿no? Solucionado. Esto eran las lumbares, fijo, tengo fenomenal. Y entonces ahí ya fue cuando dije, bueno, pues también como una de mis posturas que me costaba muchísimo hacerlas y quería llegar a hacerla bien es Adho Mukha, porque noto que es muy buena, Ayurveda Mukha. Y nada, me veía y tal, y decía, uff, tengo toda la zona de los hombros, la cintura escapular, lo tengo muy cerrado. Entonces ya empecé a incrementar posturas de apertura, ¿no? De hombros y tal. Y cuando, pues ahí ya empecé a meter con perdón, Gomukhasana, empecé a meter para apertura de hombros. Hubo un día que hice, bueno, pues me va bien, me va funcionando, y puse la de que tú pones como en 4 puntos y pones los ladrillos delante, no sé si tiene nombre, entonces Ujú. apoyaba los codos y para abrir pecho, ¿no?
Cuando volví de esa, bueno, me costó la vida levantarme, me costó la vida moverme. Es cierto que estuve un par de días de decir, ostras, ¿qué he hecho? No he solucionado nada de mi dolor. Sí que es cierto que, claro, efectivamente, mis lumbares y mis hombros iban mejorando, pero lo que yo iba al punto, al foco del que era el dolor, nada, no. Nada, volvió otra vez a lo bestia y tal. Es cierto que me quedé 2 días sin hacer, 2 o más, sin hacer nada y otra vez volví a estudiar, me vi volví a los vídeos de la EBI, empecé a mirar la musculatura de la espalda, me centré en posicionarme a mí, mi dolor y luego el esqueleto, el busto que tú pones ahí, tal, tal, y empecé a estudiar, claro, empecé a mirar otra vez y dije, ostras, claro, entonces el dorsal ancho es el músculo de empuje. Digo, claro, lo estoy haciendo mal, porque a mí cuando me duele es pues cuando hago empuje. Y dije, bueno, entonces, nada, entonces empecé a mirar y dije, no, no, claro, el dorsal ancho no es nada de lumbares, es dorsal. Pues ya empecé a mirar los dorsales y efectivamente ahí vi que era la T11, T12. Y claro, todo esto seguíamos avanzando en la EBI, seguías dando cosas nuevas y ahí fue cuando de repente llegamos a fascias y dije, aquí está mi solución, digo, esto es fabuloso. Vi ahí que era todo dorsales y entonces ahí ya dije, lo tengo. No son lumbares, es dorsal. Claro, yo no caí en empuje. Fíjate que Adho Mukha y Urva Mukha es totalmente empuje de manos. Porque si es Ujú. cierto que yo estaba con el Hasta Bandha y decía, bueno, aquí también lo tengo guay. Sí, sí, pero bueno, no, lo hacía mal. Lo hacía mal, efectivamente lo hacía mal. Entonces ahí ya fue cuando me di cuenta, empezaste a dar lo de las fascias, los fascinantes de las fascias, y claro, ahí me di cuenta que no, que tenía que hacer totalmente espiral, rotaciones, tenía que suavizar, estirar con las rotaciones, fue lo que me centré en rotaciones. Y ahí ya Es fue muy cuando... interesante y me gusta mucho de tu planteamiento cómo llegas a un punto y luego te das cuenta de que no funciona. Y me gusta cómo desde estar tan enfocada en tus lumbares, que esto ya lo hemos hablado antes tú y yo, que es un tema muy de esos accidentes de tráfico que tuviste con el coche y demás, que ya tuviste problemas lumbares antes y tú ya estás convencida de que era esto. Mm, El punto en el que haces clic y dejas de hacerle caso a lo que crees para hacerle caso a lo que es evidente, a la evidencia que tienes delante, que estás observando y que estás pudiendo analizar. ¿Cómo es ese punto? Porque es difícil. Ya, yo sé perfectamente que si tú ya tienes un antecedente en una zona y tienes problemas en esa zona y pasan tantos años y sigues con esto, es muy difícil creer que no vaya a ser por eso. Pues ya estás lesionada, ¿no? Realmente. ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo fue? Pues mira, sí que es cierto que desde que empecé la IBI, tuve que hacer ¿cómo se dice? Un desaprendo para aprender, ¿no? Porque hay Ujú. muchas posturas en las que yo cogía manías y tal, y al final me di cuenta con la IBI que las hacía mal. Pues aquí lo que hice fue un poco eso, ¿no? Lo que hice fue un poco decir, venga, Noé, deja ya de centrarte aquí, te has dado cuenta que no, y vuelve al punto de inicio. Entonces, lo tuve que hacer porque, claro, el latigazo que tuve fue fuerte y me dolió mucho y sí que es cierto que cuando yo tuve los accidentes se acababa en urgencias y al final me terminaba metiendo por vena relajantes musculares y eso no quiero volver, está claro, yo eso no quería volver cuando creo que tenía solución. Yo estaba convencida que tenía soluciones. Entonces sí que es cierto que en mi mente pisé el freno, o sea, pisé el freno y dije, empezamos de cero. Vamos, ¿no? Empezamos de cero, vamos a observar, vamos a ir al punto de dolor, al grano. O sea, déjate ya de lo que te ha pasado, déjate ya de cuando hago, dejo de hacer, de no sé qué, no, no. ¿Dónde tienes el dolor? ¿Cuándo te pasa? ¿Qué haces para que te dé? Y entonces así fue, la verdad es que fue así. No, no, venga, va, o sea, para y no te centres en lo que has tenido antes. Céntrate en lo que tienes ahora, porque realmente sí que es cierto que toda la pinta tenía que ser lumbares. Pero yo antes no hacía yoga cuando me daba, también te digo. Entonces, ahora que de repente me vuelvo a dar, igual es que lo tenía. Llegué a pensar que tenía hernias, que tenía.
Y dije, no, es que no puede ser, porque yo tenía bien la espalda y estuve en fisios y tal. Y ahí fue donde dije, no, frena, frena. O sea, yo pisé el freno de golpe, que me podía haber dado otro golpe, ¿sabes? Porque frené muy de golpe, pero no, no, o sea, al final digo, no, no, o sea, que no, que tienes que, y si, bueno, si tengo que hacer otra vez el no funciona, pues no funciona y sigo adelante, ¿sabes? Y vuelvo a probar otra cosa que tampoco me estaba haciendo daño. Tenía que ir, porque sí Es que es cierto que lo bueno de tener una metodología para esto es eso, que puedes probar y sabes hasta dónde probar sin que sea perjudicial, por supuesto. eso es, porque yo lo que estaba haciendo antes, es cierto que lo que estaba haciendo en las lumbares, saqué beneficio de apertura de hombros y las lumbares no me estaba haciendo daño. Sí que es cierto que yo me dio el latigazo porque no estaba dando en la clave, no estaba dando en el punto. O sea, es Ujú. decir, no me hice daño al hacer esa postura, sino es que ya lo tenía. No le Esto estaba. es como súper habitual esto que te ocurrió a ti. Y de hecho, en muchos niveles, ¿vale? Salvando las distancias, pero esto ocurre mucho y yo lo veo un montón y yo creo que estás de acuerdo conmigo también si das clases, de lo típico de que viene una persona con un autodiagnóstico creyendo ya que sabe lo que tiene o lo que le ocurre. Si tiene algún tipo de molestia, algún tipo de dolor, ya se pone un nombre o cree que es una causa y se convence de que es. Y al final es una manera muy fácil, primero, de equivocarte y que sea al final problemático de verdad. Y segundo, de limitar ese, esa mejora que pueda tener, porque si estás tratando lo que no es o estás abordándolo desde un punto de vista de algo que no te está ocurriendo realmente, entonces al final acaba siendo problemático. Pero ya no solamente de la persona que viene a clase y lo típico, se autodiagnostica un montón de tendinitis en todas partes y luego en realidad no tiene ninguna, ¿no? Pero salvando esto, ocurre mucho y ocurre mucho a profes y nos ocurre mucho como profes que damos por hecho las cosas. Si no tienes una estructura metodológica un poco más estandarizada en la que puedas tener unos pasos a seguir, realmente al final acaba siendo complicado no pasar por ese filtro subjetivo, ¿no? Y es difícil, o sea, tú puedes comentarlo, es lo que estabas diciendo, no es fácil darte cuenta y cuando te das cuenta, claro, mentalmente también es un conflicto, ¿no? Porque dices, bueno, me puedo estar equivocando, ¿cómo no va a ser esto? Y tienes como un montón de argumentos. Pero bueno, lo bueno es que sí que llegas al punto en que te das cuenta y puedes retomarlo de otra forma. Sí, 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 sí. Sí, y la verdad es que según vas haciendo la EBI notas mucha mejoría, porque es cierto que al principio dices, bueno, pues me estoy haciendo daño, ¿sabes? Pero según vas avanzando dices, claro, claro, sí, sí, está claro, claro, es verdad, es que dices, es que está claro. Ok, entonces, ¿cuál fue la clave cuando una vez que ya te diste cuenta de que por ahí no era, de que ni siquiera era la misma zona en la que estabas trabajando? ¿Cuál fue la clave que te hizo encontrar la solución? ¿Y cuál fue en concreto la solución que tuviste? O sea, ¿qué pauta hiciste? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo lo que estuviste haciendo? Cuéntanos un poquito esto. La clave fue las fascias, lo que he dicho. O sea, al final la clave fue cuando llegamos al módulo de las fascias. Eh, bueno, retomé, mejor dicho, el módulo de las fascias. Ahí me di cuenta que con las rotaciones lo que hacía era, o sea, la línea espiral era lo que hacía totalmente estiramientos dorsales. O sea, lo que hacía era yo lo que tenía que tocar era dorsales. Cuando me di cuenta que era dorsales, dije, aquí ya está, tengo que hacer dorsales. Entonces, yo lo que hacía al Marchandrasana, me hice las rotaciones. Me centré también en dos posturas. Dijo, bueno, voy a mejorar un poco. A ver, me centré en dos posturas. Además, y luego las rodillas, el pecho y llevarlo para un lado y luego estirando, que eso también me costaba y tal. Ujú, ya te la Parivartanasana, ¿no? Eso es. Ahí me centré 4 días a full. O sea, iba con esas y tal. Ahí yo, por ejemplo, ya empecé a notar mejoría. ¿En Con 4 días? Sí, 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 sí. Sí, sí. En 4 días y no te creas que me tiraba mucho tiempo, ¿eh? Yo al principio sí que es cierto que lo hacía o sea, muy consciente. No, sí que es cierto que tampoco me iba a tope, ¿no? O sea, decía, esto voy a escuchar mi cuerpo, lo típico. Escucho mi cuerpo, voy a estar un poco centrada en mí, cerrando ojos, que a mí me viene fenomenal. Cierro ojos y empiezo a sentir, me enfoco en las dorsales. Entonces ya me fui viendo que iba cada vez haciendo más rotación, y me iba mejorando mucho solamente con eso.
Y luego al cuarto día empecé a notar bastante mejoría. Por ejemplo, o sea, por lo menos al hacer Adho notaba, pero sí que es cierto que cuando me veía las grabaciones me iba a volver a fastidiar, porque me faltaba la apertura de, de la cintura escapular, o sea, me faltaba de los hombros, pecho, necesitaba mucha apertura. Y entonces ahí fue cuando seguí haciendo rotaciones, seguía con mi línea espiral y incrementé asanas con esto, con aperturas de pecho. Y fue mi reto final fue hacer la postura de los ladrillos. Dije, esta fue en la que me di el Ujú. tortazo. Digo, ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esta pauta de torsiones y estiramiento de la línea espiral antes de volver a afrontar esa postura que ya te había dado problemas? pues sí, sí que estaría 10 días. 10 días. Sí, 10. ¿Seguidos? Sí, sí, bueno, todos los días la verdad es que no hice, sí que no te puedo decir, me puse martes, jueves, no, sí que intenté hacer todos los días, pero fallaría 3, ¿eh? No más. Vale, vale. Fallaría 3 por vida, no por otra cosa. Pero sí, sí que lo hice bastante consciente, o sea, y sí, y cuando descansé algún día, o sea, de estos 3 que fue al día siguiente, eh, mi cuerpo a veces estaba mejor o a veces estaba peor y entonces podía hacer un poco más, un poco menos. Sí que es cierto que dependiendo un poco cómo me encontrara. No hacía, ahora tengo que llegar hasta aquí, ahora tengo que hacer, no, yo un poco como me sintiera en mi cuerpo y cómo iba respondiendo, la verdad, mi cuerpo. Y en 10 días hiciste esta postura al final y conseguiste que no tuviese Eso, ningún tipo de molestia. eso es. Sí que es cierto que, claro, que la apertura de hombros todavía no iba, no, porque me centré más en dorsal. Me quería quitar ese punto para poder hacer el resto. Y me levanté, además lo hice un poco a propósito. No me levanté a lo bestia, pero sí me levanté un poquito como normal, ¿no? Qué bruta. Me levanté en plan sin andar con un miedo ni con cuidado, ¿sabes? Me levanté tal cual, ¿no? Diciendo, a ver si hay solución. Y no me dio. Entonces Bien. dije, toma, toma, voy consiguiéndolo. ¿Y cuánto tiempo tardó en llegar a un punto en el que en tu día a día ya no tenías ese dolor sordo, como has comentado antes, ahí permanente, o en el que ya en ninguna posición te molestara? ¿Cómo has llegado al punto en el que estás ahora? ¿Cuánto tardaste? ¿Cuándo tardé? Después, en Ujú. seguir haciendo. Muy poco después. O sea, yo es que te puedo decir que en estos 10, vamos a poner 15 días. En 15 días conseguiste eliminarlo todo, El dorsal, sí, después de sí, un año con eso. sí. Es Sí, sí. es importante entender cómo funciona el cuerpo entonces, ¿no? Para estas cosas. No, súper importante, súper Sí, puedes importante. trabajar, pero si no trabajas sobre lo que es, igual es complicado. Claro, porque al final antes lo que haces es un poco probar, ¿no? Pruebas lo que sabes, lo que haces, pero cuando conoces, entiendes y sabes, vas, atacas. Entonces eso Genial. es fascinante. No, pero es verdad, es alucinante. A mí te sorprende a ti misma, ¿es cierto? Porque dices tú, cuando te metes en el proceso, estás haciéndolo, no piensas, ¿no? Tú estás ahí en el estudio, tengo que hacer tal, tal. Pero cuando ya terminas y lo solucionas y vuelves y piensas, dices, jolín. O sea, es como que tú misma te sorprendes. Mientras lo haces, no, pero cuando lo haces, está guay. El poder que te da entender tu cuerpo. Total, 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 total. Sí, sí. Al final es muy satisfactorio, ¿no? Además, si te dedicas a esto, cuando somos profes, nadie es profe de yoga porque digas esto es una carrera profesional de la leche. Dices, soy profe de yoga porque quiero compartir esto que me ha hecho tanto bien y quiero compartirlo con los demás. Al menos no he escuchado a nadie que no me dijese algo parecido. Y No, claro. cuando lo haces y quieres compartir algo como esto y puedes tener la posibilidad, la opción en tu mano de ayudar a una persona de una manera que es relativamente sencilla y relativamente rápida en la mayoría de casos. Hay casos que evidentemente no tienen por qué serlo, pero realmente suele ser más ágil, por decirlo de una forma, de lo que se suele pensar. Y lo tienes en tu mano, solamente te hace falta tener la herramienta. Y está muy chulo. Me gustaría hacerte una pregunta, porque has hecho un comentario que creo que por aquí es algo en lo que muchísima gente se va a sentir muy identificada y que me gustaría que nos cuentes cómo o qué implicación pudo haber tenido en tu caso. Dijiste que cuando volviste a probar esta postura en la que te había dado esa molestia, ese dolor, lo hiciste
como más de golpe, pero sin miedo. O sea, entonces entiendo que antes irías con miedo. Sí, claro. ¿Qué influencia tenía para ti o crees que ha podido tener? Por lo menos ahora un poco con el tiempo, después de un tiempo, a todo lo pasado, ya pudiendo verlo con un poco más de perspectiva, cómo analizaste, cómo llevaste el caso, cómo fue el proceso. ¿Qué implicación crees que tuvo ese miedo? La inseguridad de no saber, totalmente. O sea, la ¿Crees que te inseguridad podía limitar en lo que estabas haciendo? ¿Crees que podía tener alguna influencia en no mejorar? totalmente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Es Claro, es que total, es muy interesante, es muy curioso, porque muchísimas personas practican con miedo. Muchísimas personas hay cosas que prefieren no hacer o las hacen más o menos. Y en la mayoría de casos, no hacer ya es algo que pone a tu cuerpo en una situación que no es la más adecuada, fisiológicamente hablando incluso, pero cuando haces a medias y haces, pero vas con cuidadito, con miedo y temiendo ya lo que vaya a pasar, en tu cabeza está ocurriendo. En tu cabeza, la realidad es que ya está pasando. Es virtualmente, en tu mundo virtual en la cabeza, ya ocurre eso que te da miedo. Así que fisiológicamente tienes una reacción. Y hay más tensión, a nivel facial hay implicaciones, a nivel de si estás nervioso no respondes igual. Y todo esto solo te pone en una situación en la que estás más predispuesto a todo eso. Y es muy interesante porque siempre que me cuentan algún caso como este, como el tuyo, y tiene el factor de miedo por algún lado, siempre está como de fondo, pero luego acaba siendo más importante de lo que se suele decir, ¿no? Porque a nadie le gusta hablar de miedos, pero suele serlo. En tu caso dirías que el tener esa seguridad quizás sí que fue un factor, solo el tener la seguridad frente al miedo fue un factor importante por sí mismo, aparte de todo el trabajo en sí, que evidentemente es imprescindible, ¿no? mira, yo cuando estaba haciendo el de las lumbares, es cierto que yo iba diciendo a mí misma, me iba diciendo esto va mejor, esto va mejor, pero sí que voy a ser sincera, intenté ser sincera conmigo misma, que cuando hacías la vida, cuando estaba haciendo mi vida cotidiana, notaba mejoría, pero no notaba ese, o sea, sí que notabas mejoría, pero no en el punto. Entonces yo pensaba, digo, bueno, es que lo estoy haciendo poco tiempo, ¿sabes? Entonces sí que es cierto que cuando hice la del ladrillo, la primera, cuando estaba haciendo con el lugar, cuando me dio, claro, ¿qué ocurre? Que yo iba toda convencida, pero me estaba engañando, porque yo no estaba notando una mejoría. Yo me obcequé, ¿no? Yo era esto es lo que es y ya está. Entonces, ahí fui con mucho miedo, evidentemente, porque no estaba notando gran cosa. Y como estás probando, no conoces bien, piensas, será así. ¿Qué ocurre? Que cuando hice la segunda vez, sí que es cierto que yo notaba mejoría en mi vida cotidiana, o sea, es decir, incluso levantarme de la cama. Entonces, cuando conseguí levantarme, claro, yo ya sentía seguridad porque ya iba notando mejoría. Cosa que con el otro, en el primer caso que hice, yo creo que me estaba engañando o no sé qué estaba haciendo porque, o pensaba que estaba segura, ¿no? Entonces, claro, sí que fui con miedo porque no sentía en mi cuerpo lo que sentí con el segundo caso. Entonces, eh, claro, eso se nota mucho. Sí que es cierto que el miedo es libre. El miedo es a veces es libre y es bastante estúpido, ¿no? Estaría guay no tenerlo. Pero claro, también yo creo que te autoengañas muchas veces, porque yo ya te digo que con el primero yo fui ahí toda convencida y que sí, Y en el yo fondo tenías ese miedo, claro. exacto. Yo tenía ese miedo porque tenía esa inseguridad. Siguiendo con la segunda caso que hice, joder, lo hice más segura porque dije, he dado la clave porque yo ya iba notando mejoría en cualquier postura que iba haciendo. Entonces ya dije, bueno, me voy a levantar a la bestia porque es mi cuerpo y un cuerpo hay que mimarlo, pero sí que me levanté con una seguridad Claro, alucinante. ya actúas diferente. Al final Es, acabas actuando diferente. Si se actúa diferente, los resultados son diferentes. Es que no puede ser de exacto. otra forma. Ahí está lo que decías tú antes. Exacto. Entonces, claro, ahí yo digo, va, estoy dando la clave y ya está. Fenomenal. Qué guay, qué chulo. Me gusta un montón tu caso, ¿vale? Ya te lo he dicho porque le das un enfoque muy interesante al cambiar de planteamiento y darte cuenta que eso son cosas difíciles de hacer y normalmente
es complicado, ¿vale? Tomar ese tipo de decisiones, sobre todo cuando es contigo, porque sueles ser Sí, como más, como tú dices, ¿no? Sueles darte un poco más de caña y pensar que, bueno, ya lo notarás de alguna manera y ya está, ¿no? Así que me gusta y me gusta también el planteamiento de cómo tienes tantos factores en cuenta, es muy global el caso como tú lo planteaste. Y al final la solución era a un nivel miofacial, pero también un nivel de cómo te lo tomabas y también tener en cuenta y aceptar y como dar un poquito de pasar página a esos accidentes que también te están condicionando sí, la actitud que estabas teniendo. Son como muchas cosas que son muy interesantes y que puede parecer que no es puramente parte de un análisis o un abordaje biomecánico de una situación concreta y nada más lejos de la realidad, porque es la vida cotidiana, la realidad cotidiana de todo el mundo. Todos tenemos situaciones como estas, cada cual tiene las suyas y tenemos que también saber implicar todo eso en cuando estamos trabajando con el cuerpo, cuando estamos trabajando con alguien más, porque es parte de cómo se va a comportar, es parte de cómo va a funcionar su cuerpo, es parte de cómo va a funcionar el planteamiento que estés haciendo o no, porque puede condicionar incluso que no funcione. Una persona con mucho miedo, si tú no sabes entender o no sabes hacerle entender esto que estamos contando. Ahora, por ejemplo, si este caso no hubiese sido sobre ti, hubiese sido sobre alguien y tú no le haces entender esto, es muy difícil que ese caso funcione o se saque adelante y que acabe habiendo una solución. Así que creo que es muy interesante poder poner sobre la mesa que somos personas reales, con vidas reales, con miedos, con inseguridades, con sensaciones, con seguridades también y con herramientas o no en ciertos casos, en ciertos momentos o en otros. Y que está muy bien reconocerlo. Así que creo que es la base y me gusta porque los episodios que hemos grabado hasta ahora, algunos son muy técnicos, muy concretos, otros son con un enfoque diferente. Este es como muy realista, yo lo veo muy traído a tierra. Es un caso que además yo he abordado muchos casos con muchas personas y me resuena un montón, es como una cosa muy común y que cuesta que la gente lo comente y cuesta sacar todos esos datos cuando estás abordando un caso como este. Así que creo que en realidad estamos empezando a tocar un poco todo el abanico de lo que realmente se puede hacer cuando entiendes tu cuerpo y cuando aplicas el yoga, que ya de por sí es maravilloso, con una lógica, una evidencia y un razonamiento, una metodología que tenga pues, sentido a nivel físico. Porque al fin y al cabo es usar el cuerpo, puedes usarlo bien o mal, vamos a usarlo bien, ¿no? Así que, oye, Noemí, muchísimas gracias. Muchísimas vale. gracias por contarnos todo esto. Si quieres decir alguna cosita antes de que terminemos el episodio, alguna reflexión, algo que quieras comentar, pues puede ser ahora el momento. Pues así lo único que comentaría es que para mí la EBI fue ahorrarme, es lo que comentábamos antes, esto sí que me gustaría decirlo. Yo he estado antes, llevo como 20 años así dedicándome al masaje, a estética y tal. Y sí que es cierto que cuando hacía masajes he tenido que pasar tiempo, cursos, formaciones y años, sobre todo de palpar, de notar a las personas, de llegar a un punto, ¿no? Y a mí con la EBI es como que en el yoga he avanzado 10 años de mi práctica de antes. O sea, es decir, cómo lo planteáis en la EBI o cómo hacéis que llegue y cómo lo, sí, cómo lo planteáis, cómo lo hacéis, cómo lo dais, te hace adelantar mucho, entender mucho, te hace como dar más seguridad en menos tiempo. Y eso para mí fue muy importante. Para mí fue Qué muy guay. importante, pues sobre todo porque luego hay gente, yo no soy joven, tampoco soy mayor, pero sí que es cierto que te frena un poco cuando los tópicos o típicos, ¿no? Es que ya soy mayor, ¿cómo me voy a poner a hacer esto y no sé qué? Y claro, hay muchas veces que te metes en formaciones que son de 3 años, 5 años, y claro, empiezas a calcular y dices, ostras, hasta que yo termine de hacer esto, ¿no? O se me va, ¿no? Se me va el tiempo o quiero ya, ¿no? Sin embargo, con la EBI me he dado cuenta, o yo por lo menos he sentido eso, ¿no? El decir, en este tiempo, que ha sido corto tiempo, he aprendido un montonazo, o sea, me siento mucho más segura, no soy mayor, o sea, no soy joven, entonces es como que he podido, como que me siento que he recuperado tiempo y que puedo hacerlo. O sea, me da igual los años que tenga, lo puedo hacer y no es decir, venga, pongo a estudiar con estos años, qué horror, no, que va, es como muy dinámico, te enseña a todo, a todas las dudas que puedas tener frente a la biomecánica, claro.
Estaría bien ser más global en ese sentido, pero bueno, vamos a empezar por esto, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Noemí, me alegro un montón de que lo sientas así, me alegro mucho de que te esté sirviendo y que te haya servido y que te siga sirviendo. Sí. Y muchísimas gracias de verdad por este ratito, por contarnos cómo es el abordaje. Seguro que hay alguna persona, porque hasta ahora todos los episodios que hemos podido grabar, ha habido alguna persona que ese caso en concreto le ocurría y ha podido aplicar la solución y lo ha conseguido solucionar. Así que con que a una persona por lo menos le ocurra algo similar y tú le hayas podido dar alguna buena idea para abordarlo, habrá valido 1000 veces la pena y realmente, bueno, no es ninguna pena, es una alegría. Está muy guay poder tener estos ratitos. A mí me encanta, ¿vale? La verdad. Me parece, a mí me da la vida ver las soluciones, ya el trabajo hecho, por decirlo así, después de toda la EBI, ver cómo lo aplicas y yo no tengo nada que decir, es impecable, ¿vale? Es impecable y es parte de, es todo el proceso como tiene que ser. Así que muchas gracias, me alegro un montón y A también ti. enhorabuena. Y todas las personas que nos estáis escuchando, nos estáis viendo, espero que os pueda haber servido este episodio, que os haya aclarado un poquito y si tenéis cualquier duda siempre podéis dejarla en los comentarios y las tenemos en cuenta. Grabamos más episodios si hace falta y respondemos dudas o lo que sea. Así que, Noemi, muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Un abrazo grande.